Estamos con este mapa de Age of Steam, Mississippi, vapores del Mississippi. Vamos a hacer un vuelo de pájaro sobre el mapa que es bastante largo, de norte a sur, en este caso de sur a norte. Vemos algunas ciudades en el río: New Orleans, Memphis, San Luis, hay unos pueblos, y termina en Minneapolis. Duluth en el norte, Green Bay, la menciono porque tiene una regla especial, y Lafayette aquí en el sur. Vamos a concentrarnos en la parte sur para explicar las reglas del juego. La configuración inicial: se colocan 5 cubos en Duluth, que es la ciudad roja que estaba al norte, Green Bay, la amarilla que está a su lado, y Lafayette, que está aquí a la izquierda. Y 2 cubos en todo el resto de las ciudades. Todos estos cubos se sacan en forma aleatoria. Aquí se van a ocupar mucho las fichas de pueblo. Cuando se usa un tramo normal y no se usan las fichas dedicadas de pueblo, estas son las que se utilizan. Si se acaban, el juego dice que tiene que reemplazarse con cualquier cosa que lo represente. Ahora, esto jamás podrá ser urbanizado. Siempre serán pueblos, porque la función de urbanizar ahora es la de construir barcos a vapor. Y funciona de la siguiente manera: el jugador que quiera urbanizar y seleccionó esa acción en su turno, va a sacar una ficha de su color predilecto, de acuerdo a su táctica, y lo que va a hacer es lo va a colocar en el río Mississippi, al costado de alguna de las ciudades que tienen acceso al río. Por ejemplo, aquí vemos en pantalla New Orleans, Memphis y San Luis. Y más al norte está Minneapolis. El jugador toma la siguiente decisión: tiene que decir para dónde va el barco. Si lo pone mirando las letras hacia abajo, significa que va hacia el sur. Por el contrario, si colocado a que sea aquí en New Orleans quiere que navegue hacia arriba, río arriba, entonces en este caso lo coloca con la letra hacia arriba. Esto significa que este barco va a avanzar por el río, hacia arriba. ¿Ok? Esa es la primera decisión que tiene que tomar el jugador que usa urbanización. Si se fijan también hay unos cuadraditos cafés, se ven oscuros aquí, pero son los muelles de atraque. Significa que esto está conectado, es para representar que esta ciudad que se coloca aquí, o este barco, mejor dicho, está conectado con Baton Rouge y New Orleans, por ejemplo. Aquí con Baton Rouge. Es simplemente un recordatorio. ¿Ok? Partamos ahí. ¿Cómo se utiliza el barco? Ya veremos a continuación cómo se mueve el barco, pero supongamos que el barco llegó a este sector, aquí. Este cubo amarillo eventualmente podría llegar al barco con 1, 2. Sin embargo, el barco no está amarrado a un puerto, por lo tanto, aquí no puede ser trasladado. Esa construcción es totalmente inútil. ¿Ok? Desde luego, porque los cubos no pueden pasar el río, sino solamente a través del barco. O sea, eventualmente podría pasar hacia el otro lado. En esta otra circunstancia, supongamos que el color verde construye así. ¿Ok? Llega a New Orleans. Pero como debajo hay un pueblo, se coloca la ficha de pueblo, y que son ilimitadas, y se entiende de que este pueblo, a pesar de que no tenga un link directo hacia el muelle, está conectado con la ficha del barco amarillo. ¿Ok? Entonces, en esta circunstancia, el jugador verde, por ejemplo, podría trasladar este cubo amarillo 1, 2, y este tramo no se cuenta como tramo, como 3. No se requiere una locomotora de 3, se requiere una locomotora de 2. 1, 2, y automáticamente llega al barco. Y aumenta su nivel de ingreso en 2. Pero, por el hecho de que sea un barco el quien recibe, se le incrementa en 1 su nivel de ingreso. Es decir, ingresaría 3 en la escala de ingresos, que al final del juego se transformará en puntos de victoria. Esa es una interesante forma de trasladar cubos, pero este barco se va a ir moviendo de tal manera que se produce un efecto caótico de ver dónde va a encontrar el barco el jugador. ¿Qué otra regla más respecto de este mismo punto? Eventualmente el barco también va a tener cubos. Supongamos que tuviera estos cubos. Ahí. Y sucedería lo mismo. El jugador podría, efectivamente, sacar el cubo de acá, está en el muelle, ahí no hay un link, tendría 1. Y tendría un aumento de 1 el jugador
verde, un nivel de ingreso. O sea, se pueden sacar cubos desde el barco, igual se pueden llenar con cubitos en la fase de producción, pero no tiene el incremento que sí tiene cuando se mandan cubitos al barco. Del mismo modo, supongamos una situación como esta, continuemos hacia acá la construcción, ¿ok? O mejor dicho, hagamos un ejemplo así, ahí, con esto, y lleguemos hasta el color rojo, ¿ok? Veamos una situación como esta. El jugador verde quiere trasladar este cubito desde Memphis hasta Little Rock. ¿Cómo lo hace? A través del bote. Es la única forma de cruzar el río Mississippi en esta partida. Se traslada usando sus tramos. Un tramo, dos tramos hasta el pueblo. Del pueblo al bote no hay tramo porque está pegado al bote. Aquí también. 2, 3. Entonces, 1, 2 y de aquí para acá, 3. Aumenta 3 el nivel de ingreso y el cubito naturalmente vuelve a la bolsa. Aquí no hay incremento de los cubos. Recordemos que el incremento es cuando el cubo llega al bote. En ese caso se incrementa en 1 el nivel de ingresos. Otra regla. Supongamos que aquí se encuentran dos barcos. Este barco viene de arriba y este barco va hacia el norte. Y el jugador verde quiere trasladar este cubito lila. Supongamos que esta ciudad no sea lila, ¿ok? Porque no tendría que parar. Supongamos que pudiera pasar. Entonces, 1, 2, no puede pasar de un barco a otro el cubito en forma directa. No se puede quedar ahí en el barco. La única forma es que tenga que pasar por un pueblo. Es decir, podría ser aquí, pasa al pueblo y ahí se puede llegar a este barco. Otro ejemplo, el jugador verde, que es dueño de este pequeño link entre New Orleans y este pueblo, podría trasladar este cubito hacia el bote amarillo por un track, el track que va desde New Orleans al pueblo de Baton Rouge. No hay ningún problema. Y aquí está conectado, por lo tanto, obtendría un nivel de ingreso de 2. Por ejemplo, en este caso, no hay forma en que se pueda usar un pueblo como puente para llevar el cubito amarillo hacia este bote. Veamos ahora cómo se mueven los barcos a vapor. Después de que se ha hecho el aumento de producción, tirando los dados, ¿cierto? E incrementando los cubitos en el tablero de producción, se mueven los barcos tirando también los dados. Se tiran 2 dados por cada barco. Y se tiran los dados en orden alfabético. Es decir, el barco de la letra A se tira primero y así sucesivamente. Se tiran 2 dados y se mueven tantos espacios o hexágonos como salgan los dados. Y se tiene que dar la vuelta en caso de que lleguen al final. Por ejemplo, supongamos que tiramos los dados por la letra F. Tiramos los dados y salió 6. Simplemente se mueve 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dirección al norte. Y por lo tanto, cambia el destino de los cubos de los jugadores. Los jugadores que estaban empezando a trasladar hacia acá se ven enfrentados a esta situación. Eso hace que los jugadores puedan planificar varios accesos al río, o puede que sea necesario varios accesos al río, para poder alcanzar el barquito, dependiendo de dónde llegue. ¿Ok? Ahí va, por ejemplo. Ahora, supongamos que tiramos los dados y sale 6 también, pero para la letra E. Naturalmente la letra E se tira antes. Sigue avanzando hacia abajo con sus cubitos. 1, 2, 3, 4. Y ahí se empieza a retornar, se da la vuelta, 5 y 6. Es decir, cuando llegan al final del río New Orleans o arriba en Minneapolis, el exceso de dados se hace transformar que cambia de dirección y ahora el barco empieza a andar hacia arriba. En esta situación salió el dado 3 para la letra E, un 1 y un 2. Avanza 3. 1, 2, se encarama, no puede, queda al otro lado del barco que estaba en ese mismo lugar. ¿Ok? Bien, y ese es el juego Age of Steam Vapores del Mississippi. Hace que el juego sea un poquito más caótico en el sentido de que planificar dónde llevar los cubos, especialmente si se usa el río, es más difícil. Implica tener probablemente más de 1 o 2 accesos al río para poder alcanzar al barco que viene llegando.
Se han reportado partidas donde los jugadores prácticamente se despreocupan del tema del río y pueden construir simplemente el resto de los pueblos y ciudades, a pesar de que son bastante escasos los productos. Son 2 cubos por cada ciudad. Y no va a haber urbanización. De tal manera que son conexiones entre esas ciudades las que van a producir el traslado de cubos, y los pueblos solamente servirán para que el alcance sea mayor y el incremento en nivel de ingresos sea superior. La producción va a ser una herramienta interesante para poder rellenar esas ciudades. De tal manera que en el fondo usar el río para tener incluso el aumento de los ingresos por el hecho de que se llegue a un bote va a ser importante. Sacar los cubos de los que van en los botes, dependiendo de dónde vayan llegando, también va a ser importante. Y estar preparado con alguna ciudad, con alguna conexión en el puerto de arribo del barco, va a ser también interesante. Así que eso es un juego distinto de lo normal, un poco más aleatorio, un poco factor suerte también de los dados, si llega a un lugar donde yo estoy o pasa de largo, pero puede servir para darle un poquito más de chispa a este fantástico Age of Steam.